El analista y activista político independiente Jorge Ángel García reacciona a un nuevo tema. El presidente Petro criticó a los congresistas que hundieron la reforma tributaria y anunció medidas para conseguir los recursos que la iniciativa buscaba. El escenario del presidente para criticar a los congresistas que permitieron la caída de la ley de financiamiento fue en Barranquilla. Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propia tierra, de su propio pueblo. Desde allí dejó claro que los sectores más pobres no se verán afectados. Ni un peso se recorta. Todo lo que haya que recortar, todo el dinero serán las transferencias que se hacen a los ricos de Colombia desde el presupuesto nacional. Sobre los temas energéticos aseguró que también es culpa de los congresistas que las tarifas no se puedan bajar en la costa y anunció medidas. Pero debe expedirse el decreto que limita la bolsa al 5% de la generación eléctrica de Colombia. Amigos, una pregunta muy honesta y quiero que me respondan aquí en la caja de comentarios. Muchos con mucho respeto ante este panorama. ¿Ustedes creen realmente necesario que el presidente hubiera etiquetado a los congresistas de malditos? ¿De verdad ustedes consideran que esa es una forma en la cual dirigirse o en la cual tratar con el Parlamento colombiano? Porque es que una cosa es que al presidente, por X o Y motivo, el Congreso debe tener sus motivos, los congresistas y los parlamentarios deben tener sus motivos para aprobar o rechazar las reformas del actual gobierno. Así como muchas les han sido aprobadas al presidente Petro, otras no. Y esas que han sido rechazadas, hay los motivos. Pero ¿es eso suficiente para maldecirlos? Continuamos. Para los 10 más grandes generadores, no vamos a fregar a los pequeños. Sin embargo, algunos sectores aseguran que este anuncio que limita la bolsa al 5% de la generación eléctrica de Colombia. Para los 10 más grandes generadores. Yo no sé ustedes, pero yo siento que en este discurso el presidente está como medio pasadito de tragos. No es que querramos decir, vea, estos están diciendo que el presidente Gustavo Petro está borracho. No, es que escúchenlo cómo habla. No es que digamos que está borracho, no, es que es evidente que está pasadito de tragos. Vamos a fregar a los pequeños. Sin embargo, algunos sectores aseguran que este anuncio de reducir la compra de 20% al 5% de energía en el mercado de la bolsa es peligroso porque podría poner en riesgo el suministro de energía. La propuesta del presidente limitaría este mecanismo y impactaría desfavorablemente la capacidad que tiene el mercado para subsanar estos desbalances. Además, cabe destacar que ya hay un mecanismo regulatorio que limita los aumentos de precios de manera sustancial, como son los precios de escasez. El 80% de los contratos de energía se firman con precios que pueden variar entre los 200 y los 300 pesos el kilovatio hora. Para los expertos, la reforma tributaria hundida anoche en el Congreso era inoportuna. Para ellos también habría ocasionado un desajuste fiscal de mayores proporciones para la nación. Para Fedesarrollo, uno de los centros de pensamiento en Colombia, el equilibrio entre el gasto público y los ingresos sin afectar el ahorro y la inversión no iba a quedar resuelto con la reforma tributaria que hundió al Congreso. Ahora, amigos, tenemos a un presidente de la República llamado Gustavo Petro que tiene que contar una triste historia cuando salga en 2026. Un presidente que tuvo que caer tan bajo
y tuvo que tocar fondo solo por el hecho de que no aprobaban sus reformas, las cuales, como les dije anteriormente, el Congreso debe tener sus motivos. Sí, el Congreso es corrupto, muchos me lo van a decir, que ahí hay muchos uribistas, que ahí hay mucho clientelismo, que ahí hay muchos vargasieristas, me lo van a decir, no lo niego, es así. Pero también al presidente se le han aprobado reformas. Congresistas que no son petristas. El presidente va a contar una triste historia, y es que fue el que maldijo al Congreso solo por el simple hecho de que no aprobaban sus reformas. Una triste historia de un presidente egocéntrico, soberbio, orgulloso, prepotente, arrogante, que no soportó este hecho de los que no estaban de acuerdo con él. El que tanto habla del fascismo. El concepto de fascismo es alguien que intenta imponer su forma de pensar a los demás, que intenta imponer a la fuerza su proceder a los demás. Eso es lo que intenta hacer el presidente Gustavo Petro. Intenta acomodar lugar, que le voten sus proyectos y que le voten sus reformas. Y si no, entonces malditos. Y si no, entonces ustedes son enemigos del pueblo. ¿Enemigos del pueblo? No, somos el pueblo que te estamos diciendo que no queremos tu gobierno, Gustavo Petro. No cumpliste lo que prometiste. No alcanzaste a cumplir tus promesas. ¿Por qué? No tienes que culpar al pueblo, no tienes que culpar a los congresistas, tienes que culparte a ti mismo, Gustavo Petro. Continuemos. No hay espacio adicional para continuar generando tributos sobre los hogares o el aparato productivo sin generar distorsiones muy profundas sobre las decisiones de ahorro e inversión. Para algunos analistas, la situación que más preocupaba es que no había garantía para que la reforma llevara al gobierno a cumplir compromisos atrasados. El Estado colombiano se ha convertido en el deudor moroso mayor que hay hoy en día en Colombia. Le debe a la salud, le debe a las universidades, le debe a los contratistas de obras públicas, le debe a los concesionarios, le debe a las IPS. A nadie le está pagando, solamente se están limitando a pagar sueldos y salarios. Ahora viene el recorte presupuestal para 2025, que según los economistas debe ser de 37 billones de pesos. El reto del gobierno es recortarlo sin afectar sus inversiones. Ojalá este recorte no termine afectando los programas de inversión social y que además el gobierno tiene que tener provisiones para tener forma de responder ante posibles nuevas necesidades. No creemos necesario un recorte de inversión. Por el contrario, según el proyecto de ley que presentó el Gobierno Nacional de Presupuesto General de la Nación para 2025 al Congreso, hay cerca de 20 entidades donde el presupuesto de funcionamiento crece más de un 20%. Es ahí donde tiene que estar el foco. Además, para FEDesarrollo, la ley de financiamiento era inoportuna, inconveniente y desviaba la atención del problema central que enfrentará el Ministerio de Hacienda, la necesidad de realizar un recorte cercano al 7% en el presupuesto del próximo año.